Buenas noches, mi nombre es Einar Yesid Chona Jurado, estudiante de la primera cohorte del programa Maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy quiero presentar la primera fase de mi proyecto titulado Comparación de obras de reducción del riesgo sobre áreas de amenaza alta por inundación sobre un sector de la quebrada Tonchalá, municipio de San José de Cuba. Localización. El área objeto del presente proyecto está ubicado en la comuna 8, al oeste de la ciudad de Cúcuta, sobre la quebrada Tonchalá, aguas abajo del Colegio Minuto de Dios, entre los asentamientos humanos 23 de enero y la isla, con una longitud de estudio de 500 metros. En el escenario de riesgos por inundaciones se encontró que Cúcuta es el municipio con mayor cantidad de inundaciones reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. También se observa que los municipios de El Zulia, Villa del Rosario y Puerto Santander, pertenecientes al área metropolitana, han ocurrido numerosos eventos, seguidos por Tibú, Ocaña, Los Patios y San Cayetano. Este tipo de escenario se presenta dado que Cúcuta y los municipios del área metropolitana se encuentran ubicados sobre zonas de planicies aluviales de los principales ríos del departamento. Ante esta situación, las obras de reducción cumplen un rol importante conforme los riesgos sobre áreas de amenaza alta por inundación. Este procedimiento se considera significativo en la búsqueda de identificar las falencias que se presentan y de esta manera intervenir de manera efectiva para disminuir la amenaza. Dentro del planteamiento del problema tenemos que, en la estimación de la exposición de la amenaza de inundación elaborada en el Plan Departamental de Cambio Climático, se encontró que 4 municipios presentan una exposición alta, con calificación de 3, correspondiente al 10%, que son Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y San Cayetano. 4 municipios obtuvieron una calificación de exposición total media, equivalente a 2, y equivalente a un 10%, son Santiago, Sardinata, Villa del Rosario y Tibú. Se encontró a su vez que los 32 municipios restantes expresan una exposición a inundaciones con calificación baja, igual a 1, lo cual corresponde al 80%. Los barrios con mayores reportes por inundaciones corresponden a El Progreso, La Victoria, sectores del barrio Boconó, barrios Guaymaral, Prados del Este, Centro y sectores cercanos al río Pamplonita y Canal Bogotá, donde se encuentran expuestos los tramos de las vías y en la zona rural los sectores que se encuentran en zonas de inundación. Dentro de la metodología y el tipo de investigación, este proyecto se realiza bajo el tipo de investigación aplicada. Mencionada investigación guarda íntima relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la investigación y se enriquece con ellos. Sin embargo, se caracteriza por un interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. En esta investigación el problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. El énfasis del estudio está en la resolución de prácticas de problemas. Se centra específicamente en cómo se puede llevar a la práctica las teorías generales. Su motivación va hacia la resolución de los problemas que se plantean en un momento dado. Dentro de la metodología, dentro de las técnicas de recolección de información se tiene, en primer lugar, cuestionarios para recolección de datos de variables cuantitativas, en segundo lugar, la confiabilidad, la validez en tercer lugar, cuarto lugar, la entrevista y como quinto, registro de datos históricos que es fundamental tener en cuenta. El método empleado fue el proceso AHP para un análisis jerárquico. El proceso de análisis jerárquico desarrollado por Thomas en 1980 está diseñado para resolver problemas complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios. Entonces aquí encontramos el planteamiento de las alternativas para realizar el análisis multicriterio. Entonces tenemos en primer lugar dique, enrocado, en tercer lugar el muro en hormigón y por último las geomallas, que son las obras que vamos a comparar y a quienes vamos a evaluar a fin de obtener la obra que más se ajuste de acuerdo al análisis multicriterio. Las variables a evaluar dentro del análisis multicriterio son 8. En primer lugar, relación costo-beneficio,
seguido de la disponibilidad de materiales, seguido de la disponibilidad de maquinaria y equipo, como un cuarto factor la vida útil, como un quinto factor la factibilidad, seguido de la durabilidad, de factores amenazantes y la eficiencia y funcionamiento de la obra de protección de causas. El problema de decisión. Entonces, a partir de 3 criterios establecidos, que son, en primer lugar, el análisis multicriterio, en segundo lugar, la reducción del riesgo de desastres, y en tercer lugar, los fenómenos amenazantes. Como análisis multicriterio tenemos que es una herramienta analítica que permite evaluar distintas propuestas de métodos de adaptación a partir de un conjunto diverso de criterios a los que se asignan distintos pesos según el nivel de importancia que las personas evaluadoras consideran que deben tener. En segundo lugar, respecto a la reducción del riesgo de desastre, es un pilar fundamental de la gestión del riesgo y es un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y evitar nuevos riesgos en el territorio a través de medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas. Dentro de los fenómenos amenazantes tenemos que se clasifican en amenaza de origen natural, amenaza de origen socionatural y amenaza de origen antrópico. Esto según la ley 1523 del año 2012. Dentro de las variables de estudio y criterios tenemos lo siguiente. El proyecto lo clasificamos en 2 fases. La fase 1, que es la que estoy presentando, y la fase 2, que se generará a través del desarrollo del proyecto. Entonces, dentro de la fase 1 tenemos los criterios más relevantes, que son, se dieron y se evaluaron a través del juicio de expertos y por medio de personas idóneas o que tienen mucho conocimiento en el tema, ya sea del nivel de magíster o doctor. La clasificación de estos criterios y por último los pesos para los criterios que se dio a través del método AHP, que es un proceso analítico y jerárquico. Entonces, del método AHP tenemos el objetivo de la herramienta, priorizar obras de protección de cauces. Dentro de la descripción, entonces, esta herramienta permite priorizar las posibles obras de protección de cauces a partir de un análisis multicriterio. Y dentro de las consideraciones es importante revisar el paso a paso de la guía de la priorización de obras de reducción de riesgo sobre áreas de amenaza alta por inundación sobre un sector de la quebrada Tonchalada utilizando el método de análisis multicriterio y tener en cuenta que la sumatoria de los pesos de los criterios debe ser igual al 100% y se recomienda que la escala para asignar las notas de los criterios por medida sea de 1 a 5. Entonces, a partir de esto, entonces establecimos acá en la margen izquierda las posibles obras de protección que son dique en tierra, enrocado, muro en hormigón y geomallas. Estas son las variables que utilizamos, las posibles obras que utilizamos para estudio conforme a los siguientes criterios, que fueron la relación costo-beneficio, la disponibilidad de materiales, disponibilidad de maquinaria y equipo, la vida útil, la factibilidad, la durabilidad, así como los factores amenazantes y por último la eficiencia y funcionamiento para cada una de las obras, donde se obtuvo a partir de una encuesta que se realizó los pesos para cada una de estas obras de acuerdo a estos criterios y se pudo obtener finalmente que dentro de la prioridad se encuentra y encontramos que fue el muro en hormigón, seguido de las geomallas y por último seguido del dique en tierra y el enrocado por último. Entonces, a partir de esto podemos concluir y a partir de la problemática claramente identificada en el presente documento que genera un riesgo de inundación en el área de objeto de estudio del presente documento, que es en la quebrada Tonchalá, que va a afectar a una población específica. El presente documento establece 4 alternativas de obras de reducción del riesgo. Dentro de las obras se contempla un dique en tierra, un enrocado, un muro en hormigón y geomallas. Se establecieron 2 fases en el desarrollo del proyecto. Esta presentación contempla los resultados obtenidos en la fase 1 del proyecto, consistente en realizar el análisis jerárquico para las alternativas planteadas. Ya para la segunda fase, que consiste en el diseño de alternativas a partir de modelación hidráulica para obtención de los costos para cada una de estas y así poder comparar.
En segundo lugar, el análisis multicriterio es una herramienta útil que permite a través de rutinas matemáticas relativamente sencillas facilitar la escogencia de una alternativa presente dentro de un conjunto de oportunidades previamente definidas por el investigador. Y por último, tenemos que, de conformidad con la evaluación realizada a través del análisis multicriterio, empleando el método AHP, se obtuvo una jerarquización preliminar, donde se priorizaron las obras de protección de cauces de la siguiente manera. En primer lugar, nos generó que fue el muro en hormigón, en segundo lugar, las geomallas, en tercer lugar, el dique en tierra y por último, el enrocado. Muchas gracias.